Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Caro y el presente video servirá como exposición en la que explicaré y profundizaré en mi trabajo. El título de mi trabajo es El alza de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la identificación y prevención de delitos de protección de datos personales. Como anticipa el título, el tema de la investigación es el impacto de la inteligencia artificial en la identificación y prevención de delitos relacionados con la protección de datos personales y la privacidad. Pero primero, para entender este trabajo, debemos entender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o más conocida como IA, se refiere a la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana para llevarse a cabo. En otras palabras, la IA es una rama de la informática que se centra en el desarrollo de algoritmos y sistemas informáticos capaces de aprender, razonar y tomar decisiones de manera autónoma, con el objetivo de imitar el comportamiento humano. La IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como veremos en el presente trabajo, específicamente con la identificación y prevención de delitos relacionados con la protección de datos personales. La pregunta central de este trabajo es ¿cómo impactarán las inteligencias artificiales en la identificación y prevención de delitos contra la protección de datos personales? De la cual derivan tres preguntas específicas, las cuales son: primero, ¿cuáles son las normas y protocolos utilizados por las compañías que desarrollan las inteligencias artificiales para proteger los datos personales de los usuarios y aquellos incluidos en sus bases de datos? 2. ¿Cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada actualmente para la prevención e identificación de delitos? Y 3. ¿Qué leyes y regulaciones están siendo implementadas a nivel internacional para prevenir que la inteligencia artificial utilice los datos personales y privacidad de los usuarios para fines ilícitos y o maliciosos? La respuesta tentativa a la pregunta central es que las inteligencias artificiales son, hoy en día, parcialmente capaces de identificar y prevenir ciertos delitos relacionados con la protección de datos personales. No obstante, expertos aseguran que en el futuro no muy lejano, esas herramientas se volverán de uso cotidiano e incluso más fiables que el ser humano. La respuesta a la primera pregunta específica es que las compañías de desarrollo de inteligencia artificial siguen una serie de lineamientos ya impuestos por instituciones como el Parlamento Europeo o el Código Penal Español, en el que se garantiza la protección de datos personales y una serie de garantías. Sin embargo, estas regulaciones varían dependiendo del país. La respuesta tentativa a la segunda pregunta específica es que la inteligencia artificial hoy en día aprende a base de lo que los humanos le proporcionamos en muchos países europeos con bases de datos personales masivas de sus ciudadanos sospechosos, conocidos como el Big Data. Utilizan esta base de datos para nutrir la información a las inteligencias artificiales para realizar ciberpatrullaje, aunque se menciona que se generan sesgos en la inteligencia artificial. Cada día son más capaces de detectar y prevenir delitos en la red. La respuesta tentativa a la tercera pregunta específica es que, aunque existen leyes que regulan la inteligencia artificial, al ser un tema tan reciente, existen muchos aspectos que no se encuentran regulados por la ley o los términos y condiciones de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, se deberían establecer como obligación a las empresas de desarrollo de inteligencia artificial que evalúen la ética y elemento social de la IA para evitar que se use de manera sesgada o de manera maliciosa. Sabiendo esto, plantearé el objetivo principal y los objetivos específicos. El objetivo principal es explorar el potencial de las inteligencias artificiales en el reconocimiento y prevención de delitos relacionados a la protección de datos personales, y los objetivos específicos son conocer cuáles son las normativas y protocolos utilizados por las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial para proteger los datos personales de sus usuarios y aquellos incluidos en sus bases de datos. 2. Indagar en cómo se está utilizando actualmente la inteligencia artificial para la prevención e identificación de delitos. Y por último, identificar las normas que regulen el uso malicioso de datos personales relacionados a la inteligencia artificial. Conociendo estos detalles, justificaré la importancia de esta investigación. La inteligencia artificial, aunque muy discutida en la actualidad, es un tema que no se encuentra debidamente regulado a nivel internacional. Esta herramienta, aunque muy útil, puede ser peligrosa debido a que almacena y aprende a partir de información pública y privada de sus usuarios. En esto radica la importancia de la presente investigación. La inteligencia artificial puede ser utilizada para buenos fines, pero también de manera maliciosa, por lo cual se debe regular e imponer normativa para asegurarnos que no se abuse de esta, o por lo menos minimizar este abuso por medio de la reglamentación. Sabiendo todo esto, propondré el esquema preliminar de la investigación, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, estarán las normas y protocolos utilizados por las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial para proteger los datos personales, de lo cual deriva
la definición de inteligencia artificial, las políticas de privacidad en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. El segundo capítulo tratará del uso de la inteligencia artificial para la prevención e identificación de delitos, de lo cual deriva la creación de algoritmos y herramientas de asesoramiento legal y la regulación de las inteligencias artificiales en sí. En el tercer capítulo abordaremos las propuestas necesarias para afrontar la evolución de la inteligencia artificial, de la cual se evaluará la ética y social de la inteligencia artificial y la transparencia de esta misma. Para finalizar esta exposición comentaré un caso que a mi parecer es muy importante para el tema. Este caso trata de la primera utilización de inteligencia artificial en nuestro país, Perú, en el sistema penal. Aunque este caso no se trata directamente de protección de datos personales, se trata de un caso de familia y pensión alimenticia, se utilizó una inteligencia artificial, más específicamente el ChatGPT y otras, como medio para encontrar una suma justa que le correspondería a un padre en pago de alimentos. Aunque esta no está directamente relacionada con datos personales, es un caso histórico para el Perú, pues fue la primera vez que se utilizó una inteligencia artificial para definir algo en una corte. Muchísimas gracias por su atención, eso sería todo por el video y muchas gracias.